y las flotillas, como el caso de ustedes. Entonces, bienvenidos a la capacitación. Quien nos va a ayudar en esta oportunidad con la capacitación es una persona que lleva bastantes años en Stenco, es el líder y quien maneja toda la parte de Centroamérica y Suramérica en la parte comercial y técnica. Es nuestro jefe y va a ser quien esté al frente de toda la capacitación. Él es Jorge Flores. Bueno, quedamos en manos de Jorge. La persona que, si alcanzaron a ver, Natalia, la niña, ella es del área de mercadeo de Quinteros S.A. Y estamos para servirle lo que requieran. Démosle adelante, don Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Marco. Muchas gracias por la introducción. Natalia, muchas gracias por su apoyo. Amigos de Olcargo, gracias por tomarse este tiempo para escucharme, tenerme en su empresa. Dios les bendiga. Bueno, como dijo Marco, mi nombre es Jorge Flores y soy el gerente de Stenco para Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Ya tengo de trabajar para Stenco 6 años, pero ya en la industria ya de camiones más de 20 años. Entonces, bueno, Stenco es una compañía fundada en 1951, ya tenemos muchos años de estar, y el enfoque principal de la compañía, lo número uno, es la seguridad. Luego también nosotros somos equipo original y todos los componentes que nosotros fabricamos, porque somos fabricantes, son número uno, es, como les dije, la parte de seguridad y la parte de calidad. Nos enfocamos en la parte de terminal de rueda, parte de suspensión. Entonces, esta mañana lo que vamos a hablar es la parte de frenos. Muchas veces tomamos la parte de frenos y me ha tocado ver que le damos este trabajo a la persona tal vez con menos experiencia, tal vez al que está aprendiendo, pero para mi punto de vista es algo bien delicado, porque recuerden que lo que nosotros hacemos en el taller, un mal trabajo que hagamos, eso va a tener repercusiones fatales. Entonces, por eso es lo que vamos a ver hoy. Esta presentación, permítanme, déjenme compartir la pantalla. ¿La logran ver? Yo la tengo en pantalla ya, Jorge. ¿Listo? Bueno. ¿Puedes colocarla en modo presentación? Momento. No aparece en modo presentación. No, aquí no me está apareciendo en modo presentación. No sé si allá en Olcargo la tiene en modo presentación. No. No. ¿Ahora? Debe estar cargando. No, continúa en... ¿Ahora? Es correcto. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy, como les dije, es la parte de frenos. Específicamente la parte de ajustadores del ajustador de frenos. Y bueno, vamos a ver funciones, mantenimiento y fallas en el sistema de los frenos. Siempre y cuando estamos, a veces me preguntan, Jorge, o qué piensa, cuál es la parte más importante de un sistema de frenos, o cuando tenemos una falla, usualmente decimos esta fricción, o no sé cómo le llaman ustedes, la teja o no nos sirve, o a veces el ajustador de frenos es malo o no. Recuerden que siempre cuando estamos hablando de un sistema de frenos, es un sistema interdependiente. Cuando yo estoy hablando de interdependiente, es que todos los componentes en el sistema de frenos juegan un papel importante. Entonces, lo que fallan en la fricción va a repercutir en la modo que frenamos. Tiene que ver hasta el chofer.
la manera que el chofer maneja va a afectar a nuestros frenos. ¿Y cuáles son estos componentes? Son las mangueras de freno, las heces de los frenos, los bujes de freno, los ajustadores, válvulas de aire, tambores, portaleva, zapatos. Todos ellos tienen un funcionamiento vital en todo lo que nosotros trabajamos. Y siempre es muy importante cuando vamos a trabajar en frenos, tener en cuenta que hay un balance. Y en este tipo de balance existen 3 tipos. Cuando digo balance, recuerde que lo que no hago yo a mi lado derecho del camión va a afectar a mi lado izquierdo. Entonces, si en mi camión tengo de un lado una configuración y a mi lado izquierdo otra configuración, ahí vamos a tener un problema. Entonces vamos a ver estos 3 tipos de balance. Y el primer balance que tenemos que cuidar es un balance neumático. Cuando hablo yo de balance neumático, es el que nos dice las presiones, el flujo de aire. Recuerde que eso tiene que ser iguales a ambos lados, proporcionado en la parte también, no a ambos lados, sino en la parte de atrás y en la parte de adelante. Cuando digo atrás y adelante, en el tracto camión, en la tracto mula o en la parte del remolque. El siguiente balance es un balance mecánico. El balance mecánico nos habla de los ajustadores de freno, los pulmones, que ambos deben ejercer la misma fuerza y al mismo tiempo. Y el tercer balance es el balance en la fricción. Ese nos indica que el material debe ser igual a ambos lados. ¿Por qué digo esto? En muchos países muchas veces vemos que un lado está bien y solo le cambian a una de las puntas. Entonces eso es muy importante, que sea el mismo material y que se cambie al mismo tiempo. Bueno, comencemos con el primer tipo de balance que le hablé, es el balance neumático. Cuando estoy hablando de balances neumáticos, me refiero a las mangueras, como ven. Si es una causa que si las mangueras más cortas de un lado comparado con el otro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a frenar más rápido de un lado que del otro. Igual vamos a tener un desgaste desigual. El otro tipo, el posible de balance neumático, son las válvulas. Recuerde que todas las válvulas tienen un punto de activación que se llama crack pressure. Y eso es, no sé si logran ver que muchas de las válvulas traen una etiqueta de aluminio donde nos dice. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Muchas veces mandamos a alguien a comprar o pedimos una válvula y lo que pedimos es que nos traigan una válvula igual que esta. Y les comento porque yo también he estado del lado del mostrador y muchas veces lo que uno piensa que está ayudando, dándole una válvula, pero a veces damos la válvula incorrecta. ¿Y por qué les digo esto? Todas las válvulas, aunque físicamente sean iguales, tienen ese punto de crack pressure, punto de activación. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula de R12 y esta válvula de R12, hay válvulas que se pueden activar a 4 PSI y a otra a 5 PSI libras de presión. ¿Y qué es lo que nos va a generar esta equivocación en la parte de válvulas? Recuerde, cuando estamos hablando de cómo tiene que frenar un tractocamión armado con su remolque, tiene que frenar de atrás para adelante. ¿Por qué es eso? Les pongo el ejemplo de una bicicleta. ¿Quién no ha andado aquí en bicicleta? Bueno, corra a 60 kilómetros por hora y frene con la llanta delantera. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, caída segura. Lo mismo es en la parte del equipo pesado. Un camión, recuerde que cuando el chofer aplica frenos, él solo presiona el pedal de frenos, o sea, al fondo, pero las válvulas son las que nos activan el modo de frenado. Y si lo pueden ver aquí en la gráfica, primero se activaría, tenemos una válvula de 4 PSI y esta es la que se activaría primero, porque la tiene la presión más baja. Luego se activaría la que está en el eje de la tractomula. Y por último, se activa la del
la de eje de dirección. De esa manera, el chofer va a tener, o la unidad va a tener un frenado parejo, sin que no se, si no se vaya a quebrar. No sé si logran comprenderme esta. Bueno. ¿Qué posible desbalance habría? Aquí estamos poniendo, estamos colocando, estamos instalando la válvula con menor punto de apertura en la parte del eje del camión. Entonces aquí aplicamos freno y lo que va a hacer es que el peso de atrás va a empujar al remolque. Entonces vamos a tener ese efecto de tijera. Entonces el kingpin lo que va a hacer es chocar con la quinta rueda y vamos a tener también un desgaste prematuro de fricciones traseras. Otro tipo de desbalance es cuando ponemos diferentes, el car pressure entre diferentes, lo mismo que dije, ponemos la válvula donde no corresponde, entonces tenemos un desgaste excesivo y posible descontrol. Y entonces, básicamente, revisen el tipo de válvula que van a instalar. Muchas veces queremos solo para salir del paso colocar cualquier tipo de válvula, pero sí tener bien consciente que hay válvulas para remolque, válvulas para la tracción de la tractomula y la parte de la dirección, para evitar ese efecto de tijera. El segundo balance o posible desbalance es el balance mecánico. Recuerda que ya hablamos del balance neumático, ahora tenemos que buscar un balance mecánico. Cuando estoy hablando de balances mecánicos, tenemos que referirnos a los componentes que son el pulmón de freno, el ajustador de freno y las heces de freno. Entonces, ¿cómo podemos tener un desbalance cuando estamos hablando de estos puntos? El primero, eso en los ratchets, los ajustadores. Si vamos a colocar un ajustador de una marca y en otra marca otro, muchos de los automáticos activan o se regulan en la carrera de regreso cuando se aplica o en la carrera de ida. Entonces no mezclemos marcas de ajustadores de freno. También todos los ajustadores de freno se instalan de manera diferente. Entonces siempre mi recomendación es que contacten al fabricante de ese ajustador y cuál es el procedimiento para la instalación. Otro tipo de desbalance mecánicos es cuando colocamos, esto que tenemos acá es el vástago del pulmón, y cuando lo colocamos a diferentes alturas del ajustador de freno. No sé si han visto esto, pero por lo menos en los lugares que yo he visitado se ve mucho que colocamos, porque tal vez la varilla ya la han cortado, porque se nos facilita la instalación y lo colocamos donde queda. Pero recuerden cuál es la función del ratchet. La función del ajustador de freno es, bueno, la palabra es un ratchet. Recuerda que tenemos el eje, el centro. Tenemos la primera es 5 pulgadas, 5,5, y la última es 6. Entre más nos alejamos del centro del eje, vamos a tener más torque. Es como cuando tenemos una palanca. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el desbalance que se genera acá? Bueno, ya se lo voy a mostrar. Otro tipo también que les quería mencionar, que cuando estamos hablando, cuando es un ratchet de 5,5, un ratchet de 6 o uno de 5, referimos del centro a donde está el orificio, donde vamos a colocar. Y también otro punto a tener muy importante, esta diagrama que estamos viendo acá, que dice 5 de brazo, cuando lo colocamos acá de 5,5 es que va cruzado, y 6 me refiero al plato que está en el eje. Voy a pasar a la siguiente para que me logren entender. En esta parte de acá, no sé si logran ver, la parte trasera del eje,
donde colocamos el pulmón, existen 4 tornillos. A veces salen 6, pero en este tenemos acá, tenemos 2, 1, 2, y tenemos acá 3 y 4. Entonces, si nosotros colocamos el pulmón, los tornillos del pulmón en esta posición, que es la parte más baja, deberíamos, aquí lo pueden ver, tenemos que usarlo en la posición de 5, y en el ajustador deberíamos de colocarlo en la posición de 5. Luego, si nosotros colocamos los tornillos del pulmón de forma cruzada, colocamos un tornillo acá y otro tornillo acá, deberíamos de usar el vástago en la posición de 5,5. Y si colocamos los dos tornillos del pulmón en la parte alta, entonces aquí vamos a colocar, es lo que nos va a decir la parte, donde tenemos que colocar. Y aquí podemos ver, en este ejemplo, aquí colocaron en el centro y aquí en la parte alta. Este está bien y el otro tiene un error. Y aquí tenemos otro tipo de balance. Recuerde, cuando estamos usando un ajustador de frenos mecánico, al momento de instalarlo tiene que quedar en la posición de 90 grados. Aquí lo vamos a ver. Entonces aquí lo que podemos ver que está el vástago, lo han cortado en una posición incorrecta. Entonces este debería ir acá. Entonces aquí ya tenemos un tipo de balance mecánico. La forma correcta es 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo de al lado izquierdo tenemos una configuración 60 PSI, tenemos el pulmón de 30 y hemos colocado el vástago en la posición de 6 pulgadas. Si se fijan, todos los demás componentes son iguales, son 2 zapatas, la misma fricción, mismo tambor, mismo rodos. La única diferencia es la posición de 5,5 y 6. Si nosotros hacemos la matemática, recuerda que lo que hace es un torque. Vamos a tener mayor torque si lo colocamos en la posición de 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando del eje y la palanca va a ser más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El lado izquierdo va a frenar más fuerte que el lado derecho, en un 20%. Y solo estamos cambiando media pulgada. Estamos de 5,5 y 6. Media pulgada en cambiar donde ponemos el vástago nos va a dar un 20% de diferencia entre cada lado. Otro posible desbalance son los pulmones. Muchas veces se combina la parte de los pulmones. Este que están viendo en la pantalla es un pulmón de 30, el 30-30 normal. Tenemos que tener cuidado porque los vehículos nuevos está saliendo un pulmón de recorrido largo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un pulmón de 30, pero el de recorrido largo, el recorrido normal de un pulmón, el estándar, el que le tenemos al lado derecho, es de 2,5, pero este nuevo pulmón recorre media pulgada más, es de 3. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos 2 pulmones instalados, uno de recorrido largo y otro recorrido corto, hacemos el corte de las varillas, pero al momento de aplicar el aire, uno va a salir media pulgada más. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar acá y cómo lo podemos identificar? Si se fijan, en el lado izquierdo, las tomas de aire son cuadradas y en el lado derecho son redondas. Entonces, ahí lo podemos identificar. El de tomas cuadradas son los pulmones de recorrido largo y los de tomas redondas son de pulmones de recorrido estándar, que es el corto. Entonces, tengamos ese cuidado de no mezclarlos. Y vamos a ver la matemática de qué es lo que pasa cuando nosotros cambiamos las longitudes de las varillas o los tipos de
pulmones. Aquí tenemos el mismo ejercicio, tenemos los que están en color negro, son los que no cambian, lado izquierdo, lado derecho, y lo único que estamos cambiando en color amarillo es el pulmón o el vástago del pulmón. Hacemos la matemática y podemos tener hasta un 25% de desbalance. Entonces imagina, ya traíamos 20% en los ratchets, en los ajustadores de freno, y ahora le estamos agregando un 25% en los tambores. Entonces aquí siguen los problemas. Y aquí en esta tabla nos habla de recorrido de el que tiene color azul es el pulmón de recorrido estándar. La de las X es el recorrido en pulgada y la Y es la fuerza de empuje de la varilla en libras. Entonces aquí podemos ver el rojo, que es este recorrido largo, va a tener un recorrido hasta 3, pero va a tener hasta más presión en este lado. Entonces aquí es donde vamos a tener el desbalance al momento de frenado. El tercer tipo de desbalance que existe, el posible desbalance, es en la fricción. Recuerde que todas las fricciones traen una nomenclatura, lo podemos ver a la orilla de la pasta, donde dice es una fricción FF, es una fricción FG o GG. ¿Qué se refiere a eso? Ese es el coeficiente de fricción. Cuando hablo de coeficiente de fricción, es la interacción que tienen dos objetos entre sí. Y esta clasificación, cuando se hizo, es por ejemplo, la letra A sería un menos coeficiente de fricción. Un ejemplo, un pedazo de hielo en una plancha de metal. Usted eso lo hace la interacción y va a tener mucho, va a resbalar mucho. El otro ejemplo, vámonos al extremo, una Z. Estamos hablando de una goma en el pavimento. Entonces es un coeficiente más alto. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que muchas veces se habla de fricción. Esa fricción es muy dura, esa fricción es muy blanda. Entonces eso es lo que nos va y tenemos que cuidar de no mezclar las pastas. Y aquí tenemos el ejercicio de que lo que pasa, al lado izquierdo tenemos un coeficiente de fricción 0.35, es decir, una fricción y al lado derecho una de 0.45, que es más áspera. Entonces, si hacemos una presión de 1000 libras en cada una, vamos a tener que el coeficiente indica la fuerza de frenado que ejerce la misma cantidad sobre la presión de la superficie. ¿Y por qué es esto? Muchas fricciones que nos dan, que son duras, van a durar mucho, pero no vamos a frenar muy bien. Hay otras fricciones que sí se gastan más porque son más ásperas, nos van a dar mayor frenado. Y aquí podemos ver la matemática en esto. Igual, todos los factores se mantienen, lo que cambiamos es en el coeficiente de fricción y podemos tener un desbalance de casi un 39%, casi un 40%, un 39% de desbalance al cambiar la fricción. Entonces, también otro punto también son los componentes del sistema. A veces vamos a hacer el cambio de frenos y solo cambiamos la pasta, pero no revisamos más. Recuerdo que tienen que revisar las heces de los frenos, las mangueras, los bujes de herraje, el ajustador de frenos, las válvulas, tambores, todo tiene que ser revisado. Por ejemplo, aquí tenemos el portazapatas y cuál es su función. Es actuar como una bisagra donde cierra y abre las zapatas. Tenemos que verificar la integridad, que no esté torcido, porque ¿qué problema vamos a tener? Cuando trabaja así, una puerta con una bisagra mala no va a ajustar bien al momento de cerrarse. Pues lo mismo, el efecto que vamos a tener es que la fricción se gasta uniforme, es en forma de ángulo. Entonces ese es el problema que da al tener un portazapatas malo.
Otro problema, que igual vamos a hacer cambio de fricciones y dejamos los kits de resortes viejos. Recuerden, la temperatura que se genera es alta. La metalurgia cambia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos, por ejemplo, el resorte grande. ¿Para qué nos sirve el resorte grande que agarra la zapata de abajo? Es para el momento de frenar. Ese nos ayuda a recogerlo de regreso, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos un resorte ya vencido, lo que va a generar eso, que la zapata de abajo va a estar tocando constantemente al tambor. Y por eso es que vamos a tener muchas veces que cuando hacemos el cambio de fricción, vemos que la zapata de arriba no tiene desgaste y la de abajo sí ya se gastó. ¿Por qué se gastó? Recuerda que estamos en la calle, cae el lodo, se llena de suciedad y todo eso va a generar más peso. Y si tenemos un resorte ya vencido, no va a regresar a su posición al momento de quitar el frenado. Entonces mi recomendación, se cambia todo y por muy poco dinero, lo que cuesta un kit de rajes. El otro, los rodillos de zapata, la función es ayudar a colocar la posición de la zapata según va girando la S de freno. Entonces deben de verificar que el rodillo no tenga daños, para que la zapata puede trabajar que no trabaje en forma errática. Las portazapatas. ¿Cuál es la función del portazapatas? Es convertir la fuerza de empuje del ajustador de freno en una fuerza giratoria para empujar los rodillos. ¿Y qué desgaste podemos tener acá? Aquí lo podemos ver. Aquí es el mayor tipo de desgaste. Y en este desgaste, al momento que tenemos instalado la S de levas, ese no tiene que excederse. Si nosotros comenzamos a moverlo con la mano y utilizamos un indicador de carátula en la parte de acá, no tiene que exceder de las 30 milésimas de pulgada. Si tiene un juego mayor a 30 milésimas de pulgada, vamos a tener ya problemas en el desgaste de las fricciones. Luego tenemos otro tema. Recuerden que tenemos la fricción 4515, las pastas 4515 y las 4707. Aquí, para hacer algo corto, bueno, en el año en el 96 se hizo el cambio de 4515 a 4707. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Más o menos la 4707 va a tener un 25% más de material de frenado en comparación de la 4515. Pero ¿cómo hicieron los ingenieros para que ese 25% más de material de fricción de la 4707 quedara en el mismo tambor? Porque recuerde que el tambor sigue igual, es un tambor de 16,5. Entonces, ¿qué hicieron? Se cambiaron las S de leva. En el ejemplo de arriba vamos a tener una zapata con una S de leva de 1/3. Entonces en esta nosotros colocamos la 4515. En el ejemplo de abajo tenemos ya una zapata 4707, que es la Q+. Entonces se redujo la S de punto acá, esta es la S de 1/8, y esto es lo que compensa el material que trae la 4707. Pero ¿cuál es el problema que se da mucho? Las mezclamos. Entonces ahí es cuando, si el tambor está desgastado, entonces y usamos una leva tipo Q, sí va a quedar, pero si no está desgastado no va a quedar. Entonces ahí es donde tenemos ese tipo de problema. O el otro problema, si colocamos una Q+ en una versión vieja, lo que va a hacer es que se puede dar vuelta hasta la leva. Entonces eso es uno de los problemas si mezclamos. Entonces tener bien ese cuidado de que ambos lados tener el mismo tipo, identificar cuál es la S de leva que tenemos a cada lado. Siguiente, los tambores. Los tambores tienen dos funciones. La primera
la función es proveer una superficie sobre el cual las fricciones de las zapatas pueden actuar. Y la segunda función es almacenar y disipar el calor que se genera dentro del vehículo. Entonces, esto también es de los principales problemas que se dan en los frenos. Hemos gastado los tambores ya más del nivel permitido para que estos trabajen. Y si se fijan en todos los tambores, nos van a decir el diámetro máximo de uso que debe tener. Este tambor que tenemos acá es un tambor de 16,5. Y entonces dice que ese tambor de 16,5, el máximo de gaste tiene que ser 16,62. Entonces, si nosotros nos pasamos de esa medida, ese tambor ya está fuera de especificaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a generar más calor porque entre menos masa y va a generar más calor. ¿Y cómo podemos medir? ¿Cómo podemos verificar el estado del tambor? Bueno, podemos usar este instrumento de medición. Tomamos la medida, la tomamos de diferentes puntos y ahí podemos ver si está fuera de especificaciones. La otra manera de hacerlo, no sé si ya se han fijado que todos los tambores en la parte interna, en la orilla de arriba, trae un bisel. Ese bisel es un indicador visual que nos dice hasta dónde se debe de gastar el tambor. Voy a pasar a la siguiente para que lo vean. Este está acá. Si lo logran ver, es que todavía el tambor está en especificaciones. Si ya no logramos ver este bisel porque ya se ha desgastado, recuerdo que el desgaste es de adentro para afuera, y ya no vemos un bisel, ya vemos un corte de un tambor en forma ya vertical, quiere decir que ese tambor ya está fuera de especificaciones. Entonces, recomendación es cambiarlo. Y aquí tenemos en el siguiente un ejemplo. Aquí hicimos el cambio de fricciones y estamos utilizando un tambor ya que está fuera de especificaciones, ya con un desgaste mayor a 16,62. Nosotros armamos la fricción con una teja nueva y si se fijan, en un punto de la fricción ya no logra tocar el tambor. Entonces aquí, por ejemplo, de un 100% de frenado, casi solo estamos trabajando a un 60% de frenado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a generar más calor y también tenemos el efecto de cristalización, de que la pasta y el tambor se cristalizan. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros podemos ofrecer Stenco para mejorar sus frenos? Tenemos la línea de ratchets, de ajustadores de freno, tenemos la versión de ratchet automático y también la mecánica. Ventajas de nuestro tambor, de nuestra matraca, es que tenemos las garantías. Tenemos 3 tipos de garantía: 1 año, servicio urbano, frenado frecuente, 3 años como parte de equipo original y 6 años de servicio en carretera, hasta un 90% que esté en carretera. Somos equipo original en Great Dane Utility, en Honda Trailers. Esas son parte de las... tenemos el ojío es de acero inoxidable, la pintura electrostática y otro de los componentes también que nuestro equipo incluye todo, incluye la horquilla, los pines, incluye esta regleta de instalación y una muy importante, este indicador, que es un semáforo que nos dice el estado de los frenos. ¿Y cómo nos lo dice? Ya lo vamos a ver adelante. Otro punto muy importante que influye en el desempeño es que recordamos siempre usar un anti-seize. Este compuesto evita que se peguen los metales. Recordemos que para usar mover el ratch, usemos el dado de 716 para hacer el ajuste.
Y la claridad que tiene que haber entre el tambor y la balata tiene que estar entre 0.024 y 0.026. Entonces, para que no tenga mucho juego o que esté muy corto. Tambores, estén con nosotros, fabricamos tambores, tenemos el tambor centrifugado y tenemos esta versión, es un tambor, cuando hablo de un tambor centrifugado es que no está hecho de hierro colado. Este es un proceso que tenemos un anillo y luego en forma centrífuga comenzamos a vertir la combinación de metales en el tambor. Entonces vamos a tener un tambor más liviano y también más duradero y con una garantía, si estamos hablando del que pueden ser hasta 10 años, de que no se va a rajar. Y luego tenemos esta versión para equipo pesado, es de 26.000 libras, le va a dar de 4 o 6 veces mayor de vida, también baja temperaturas y es hasta más liviano. Y ahora voy a compartir un video. Bueno, pero antes de compartir el video, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si fui muy rápido, algún comentario. Ahora, déjenme compartir. Veo que nuestros amigos de Tractocarga se lograron conectar. Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días. Jorge, aquí la parte... ¿Logran ver el video? Tambor limpie la superficie de Jorge, frenado. creo que hay un par de preguntas. Sean las correctas. Tenemos una pregunta. Cuidadosamente Sí. deslice el tambor Denos en un segundito. y asegure el tambor a la masa con... Jorge. Hola, Jorge. Tienen algunos cortes, pero libremente en la horquilla y en la plantilla, entonces retire la plantilla de la horquilla, gire la horquilla hacia la derecha o hacia la izquierda, dé varias vueltas y vuelva a instalar la plantilla en medio de la horquilla. Posicione la horquilla sobre la varilla de empuje, de tal forma que ambos pasadores se inserten libremente dentro de la plantilla. Si la rosca de la varilla de empuje sobresale de la horquilla más de un 16avo de pulgada, quite la horquilla y corte la varilla a la longitud adecuada. Es necesario al menos media pulgada de inserción de la varilla de empuje en el cuerpo horquilla. Si este no es el caso, debe instalar una nueva varilla y cortarla a la longitud adecuada. Apriete la contratuerca a un mínimo de 50 libras por pie de torque. Quite los dos pasadores de la horquilla y de la plantilla. Antes de instalar el ajustador automático de frenos Stemco Cruson, debe aplicar un compuesto antiaferrante al engrane del gavilán e instalar después el ajustador automático de frenos. Usando una matraca y un dado de 7/16 de pulgada, gire manualmente el eje de ajuste en sentido de las manecillas del reloj, hasta que los orificios del brazo del ajustador automático de frenos se alineen con los orificios de la horquilla.
Ahora, inserte los pasadores de la horquilla en las ranuras de la pieza de autoverificación. Las cabezas de los pasadores de la horquilla deben orientarse hacia el frente de la pieza de autoverificación. Esta pieza no tiene lado y puede instalarse a la izquierda o a la derecha del ajustador automático de frenos. La pieza de autoverificación está diseñada para que se oriente hacia el centro del vehículo. Inserte los pasadores de la horquilla a través del apuntador y el ajustador de frenos e instale las chavetas. También instale las arandelas y el anillo de retención en este momento. Pueden necesitarse arandelas adicionales para centrar adecuadamente el ajustador de frenos con la varilla de empuje. Usando una matraca y un dado de 7/16 de pulgada, rote manualmente el eje de ajuste en dirección de las manecillas del reloj hasta que las zapatas hagan contacto con el tambor. A continuación, rote manualmente el eje de ajuste contra las manecillas del reloj media vuelta para permitir la rotación del tambor. Mientras devuelve, un sonido de matraca es normal. Suba la presión de aire del vehículo de 90 a 100 psi. Aplique completamente y suelte los frenos varias veces para comprobar si hay espacio suficiente para todos los componentes. Mida la distancia desde la cámara de aire al centro del pasador de media pulgada de la horquilla. Aplique los frenos totalmente entre 90 y 100 psi de presión del vehículo y vuelva a medir la distancia al pasador de media pulgada. El ajustador automático de frenos nunca debe ajustarse manualmente mientras esté en servicio. Las únicas ocasiones en que se puede ajustar manualmente es durante la instalación inicial o durante el reembalado. La forma adecuada de verificar un ajustador automático de frenos, así como el sistema de frenos, para comprobar que está trabajando dentro de las especificaciones, es midiendo la carrera del trabajo. Si tiene el freno de seguridad, asegúrese de liberarlo. Para instalar adecuadamente otros ajustadores automáticos de frenos, por favor, refiérase a los procedimientos de instalación del fabricante. Repasemos los procedimientos adecuados de ajuste. Deslice el tambor en los birlos y aplique los frenos para centrar el tambor con la masa y apriete el tambor a la masa. Reemplace la horquilla vieja con una horquilla nueva de Stemco Cruson y determine la posición adecuada utilizando la plantilla provista. Instale el ajustador automático de frenos Stemco Cruson y use la herramienta adecuada para posicionar el ajustador automático de frenos en la horquilla. Suelte el freno de seguridad y rote manualmente el ajustador a la carrera correcta, de acuerdo a las especificaciones de CSVA. Para instalar otros ajustadores automáticos de frenos, consulte las instrucciones del fabricante. Seguir estos simples pasos asegura una instalación de frenos completa y minuciosa, resultando en una operación más segura y eficiente en costos para su flota. Bueno, para cerrar, gracias por el apoyo, gracias por participar y por la compra de productos, y vamos a pasar a preguntas. Me dicen que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Jorge, tenemos dos inconvenientes ahí. Uno, la pregunta es, la cuestión, no tenemos todavía claro cómo debe ser el ajuste de un... Me comenta Natalia que alguien tenía una pregunta. Hola, ¿Escucha? Jorge, ¿cómo está? Está Pedro comentándonos que tiene dos preguntas. ¿Lo puedes escuchar? Sí, bueno, para recapitular, si se fijan, es muy importante el trabajo que nosotros hacemos cuando hablamos así la parte de frenos. Recuerden que lo más importante son cuidar esos tres balances: balance neumático en la parte de fricción. Básicamente todo lo que hacemos del lado derecho del camión tiene que ser igual al lado izquierdo. Ahí es donde podemos tener esos tipos de balances. Y estoy abierto
a preguntas, pero no los escucho. ¿Me escuchas? Hola Jorge, ¿nos escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ah, listo. Pedro, adelante. Sí. Pues ahora acá tienen dos preguntas. Una de las preguntas, ¿cómo es la correcta grabación en un ajustador automático? Cuando se está instalando, el video se pausó mucho mientras lo estaba reproduciendo y no se vio exactamente cómo es el ajuste. En la parte del ajuste, lo que tenemos que cuidar es en el recorrido. Primero, lo importante es el corte de la varilla. Es muy importante que ese corte de la varilla, si estamos hablando sería del automático, me dice, ¿verdad? Sí, ajustador automático. Del ajustador automático, nosotros, ¿cómo cortamos la varilla? Si se fijan en la parte de, voy a compartir. No sé si logran ver esta pieza. Sí, la regleta. Esa regleta, y voy a poner la parte del video para que sea más fácil explicar. No viene así, sino como intentando el manual. Un poco. Esta plantilla que tenemos acá, para poner el pin, también nos va a ayudar a hacer el corte de la espiga. Sí. Esta plantilla tiene un indicador de corte que también viene en la caja, que lo colocamos acá. Entonces, al momento de hacer nosotros primero, la espiga tiene que estar retraída, tiene que estar recogida. Entonces, utilizamos el escantillón. Vamos a quitar el video para que me puedan ver y explicarles. Vamos a tener la espiga, y al momento de que estamos nosotros colocando el escantillón, lo hacemos llegar acá y va a tener un momento que va a tener un tope. Ya cuando ya no podemos mover más este escantillón, el gris, entonces el corte tendría que ser acá. De esa manera no va a tener el corte correcto. Y luego nosotros, para verificar que ese ajuste sea correcto, la carrera, cuando estábamos viendo cuando estoy hablando de la carrera, es que no tiene que exceder a las 2 pulgadas. Y les voy a volver a mostrar. Entonces, si nosotros tenemos que se excede más de 30 pulgadas, ahora lo pongo. Esa distancia.
5:30. La carrera es centro. Se está pausando el video otra vez. Esa carrera del centro del RACH a la base de donde tenemos el pulmón, si excede más de las 2 pulgadas, ahí tenemos un ajuste incorrecto. Entonces siempre tiene que estar entre las 2 pulgadas de carrera. Esa es la manera de medirlo en cualquier tipo de RACH. Tenemos un inspector de camiones en Estados Unidos que le va a medir en la carrera, que no exceda a las 2 pulgadas. ¿Por qué? Si excede las 2 es cuando vemos en aquella curva que ya comenzaba a caer. Entonces ahí es donde afecta. Por eso la distancia de frenado en el RACH y el pulmón solo son 2 pulgadas. Esa es 2 pulgadas. Entonces es lo importante es mantenernos en ese rango y no excederse. Ok. Yo sé, pero que se sabe que cuando se da graduación a un ajustador mecánico, pues uno gradúa completamente la rueda y se le devuelve un cuarto de vuelta, digamos, en el trailer. Sí. En la cuestión de los ajustadores automáticos, ¿cómo ya sería el ajuste ahí? Igual, así lo hacen llegar hasta que la fricción toque en el tambor y le da una media vuelta. Media vuelta. Y luego de eso ya usted no tiene que volver a tocar el tambor. En el automático. Hasta que se cambie el freno de nuevamente. Hasta que se cambie el freno nuevo. Y ese indicador amarillo que lo lograron ver, ese es el que nos dice el estado de los frenos. Ese lo tiene Stenco, es patentado. Y si ese llega al punto rojo, quiere decir que hay que hacer cambio. Si se mantiene en lo verde, ahí no hay que tocar nada. Ok, aquí el técnico de aire me decía que si esa regleta sirve para ajustadores automáticos y mecánicos o solo para los ajustadores automáticos de Stenco. Solo para los automáticos, porque en la parte de mecánicos recuerda que lo único que tenemos que ver es que el ángulo sea de 90 grados. Esa es nuestra manera de verificar que esté bien instalado. Ya en automático no queda los 90 grados, por eso solo en el mecánico. Y esa regleta solo sirve también para el RACH Stenco. Sí, el ajustador Stenco. No tenemos más dudas por el momento. Está bien. Espero que haya sido de provecho. Ya saben, quedo a sus órdenes. Este solo es uno de los temas. Nosotros manejamos la parte terminal de rueda y con mucho gusto podemos agendar con los amigos de Quintero futuras capacitaciones. Sí, gracias por inscribirse. Vamos a ver la manera de cómo hacer llegar los certificados. Entonces, por favor, a ver si todos ponen su número completo. Ya Natalia me compartió su listado, entonces en eso trabajaríamos. Sí, dale. Sí, a través, una vez que nos pase aquí un poco el tema de la pandemia, Jorge y otras personas de fábrica van a estar viniendo a Colombia, pues a cada territorio. Entonces, esto también lo podemos hacer de manera vivencial, como hicimos ya alguno de punta de rueda con nuestros amigos de All Cargo. Entonces, esto lo podemos volver a repetir de manera vivencial y preguntas que salgan, con todo gusto nos las pueden hacer en cualquier momento. Pedro mantiene mi teléfono para nuestros amigos de Tractocarga. Con todo gusto yo les comparto. Ya hablé con alguien que es David Rodríguez. Ahí le puedo compartir por WhatsApp toda la información, las preguntas, todo lo que se requiera para el correcto funcionamiento de las piezas de Stenco, el correcto montaje. Entonces, desde ese ángulo, con todo gusto, ahí estamos nosotros
estamos en Bogotá, o sea que va a ser muy fácil la comunicación y el desplazamiento hasta allá. Dale, Marco, muchísimas gracias, Jorge, por la capacitación muy buena. Y pues estamos atentos a una próxima capacitación. Ok, tenemos una que podemos manejarla, si ustedes lo ven y tienen el espacio, puede ser la semana entrante, simplemente adecuaríamos los horarios de toda la parte de punta de rueda, todo lo que es terminal de rueda o wheel end. Entonces va desde el retén, desde la parte del retén hasta la tapa, montaje, ajuste de rodamientos, ajuste de tuerca, cómo hacerlo. Esa la podemos también manejar. Si ustedes lo tienen a bien, simplemente nos lo indican y lo hacemos la semana entrante. Sí, claro que sí, esa también nos interesa, Marco. Perfecto. Don Jorge, muchas gracias. Muy claro, conciso en los mensajes. Muy amable por la capacitación. Sé que siempre vamos a encontrar en ello cosas que nos recuerdan o nos ayudan a ser un poco más técnicos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Recuerde que a sus órdenes, cualquier pregunta, me pueden contactar en cualquier momento. Marco tiene información. También les recuerdo que tenemos una aplicación para móviles. La pueden descargar en el Play Store o también para Android o para Apple. Y ahí están todos los videos. Están en inglés, pero son muy visuales. Entonces, recomiendo que la descarguen y la pueden utilizar para referencias. Otra de las cosas que tiene Stenco es la universidad Stenco. Entonces también, por ahí, a través de nosotros, de Quintero, de Natalia, vamos a enviar mucha más información respecto al tema. Ahí pueden ingresar, aunque está en inglés, ahí pueden ingresar y, como lo mencionaba Jorge, hacer una serie de cursos de capacitaciones que van a estar ligadas también a unos test de prueba, a llenar una serie de preguntas. Si sorteamos adecuadamente las preguntas, lo que nos hace una exigencia de ser más técnicos respecto a Stenco, de ahí vamos a obtener certificaciones Stenco de Estados Unidos al respecto. Entonces también la invitación, le vamos a hacer llegar la información, la invitación para que cuando tengan oportunidad ingresen y hagamos los cursos que son bastante interesantes. Sí, es muy fácil para agregar. Esta es nuestra página de www.stenco.com. Buscan la parte de entrenamiento, van a Stenco Universidad, crean se registran básicamente su nombre, correo y a qué empresa trabajan. Entonces de esa manera ya tienen acceso, ya se genera un usuario y con ese usuario ustedes pueden entrar las veces que quieran. Están estos videos, pueden de una sola vez tener su certificado en los diferentes temas. Entonces solo se está trabajando en la parte para atender español, pero igual tienen mi soporte aquí para cualquier pregunta. Listo, dale. Sí. ¿Alguna otra pregunta, algo adicional? No, Marco, muchísimas gracias por brindarnos el espacio. Ya nos tenemos que dirigir a trabajar. Sí, claro. A ustedes muchas gracias por el tiempo que dedicaron, por la conexión y por obviamente todo el manejo de la línea en los vehículos de ustedes. Muchas gracias. De mi parte quedamos cerrados. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Colombia. Gracias. Ok, señores, buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias.